Muy bien, hermanos. Hoy acabamos capítulo 11 de la Confesión de Londres. Hemos estado trabajando en estos meses la doctrina de la justificación, que es básicamente una de las cuestiones doctrinales más fundamentales de nuestra fe evangélica. Hoy vamos a estar abordando la cuestión, a veces polémica, de la justificación en el Antiguo Testamento. Hace un par de semanas me invitaron a formar parte de un evento digital, eh, un evento organizado por intelectuales teístas. Di una exposición y luego me lanzaron preguntas al acabar la sesión. Y uno de los miembros de la audiencia me preguntó sobre esta cuestión que vamos a estar aquí abordando de forma breve hoy. La idea del 11.6 es muy sencilla, fácil de entender. No vamos a dedicar mucho tiempo a esta cuestión porque creo que bíblicamente hablando es más que evidente que los santos del Antiguo Testamento fueron justificados de la misma manera que los santos ahora en el Nuevo Testamento. Así que vamos a abrir la Confesión, capítulo 11.6. Esta clase, al igual que el 11.4, será breve, porque como podéis ver hay una sola idea central, y la idea central es muy fácil de, defender a partir de la Escritura. Ok, Confesión Londres, capítulo 11, artículo 6. Dice: la justificación de los creyentes fue bajo el Antiguo Testamento en todos los sentidos exactamente la misma que la justificación de los creyentes bajo el Nuevo Testamento. Yo voy a decirlo de una forma más directa. Los hermanos justificados en el Antiguo Testamento fueron justificados de exactamente la misma manera que los hermanos en el Nuevo Testamento. O sea, la justificación es la misma. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, es la misma justificación. No cambia. No hay un nuevo tipo de justificación en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Bueno, esta idea vamos a simplemente defenderla con algunas citas bíblicas, porque está bien citar la confesión, pero como siempre queremos regresar a la Escritura. Y esta confesión se redacta, ¿verdad?, basándose en nuestra bendita palabra de Dios. Ok, hay un gran peligro, y yo he conocido, he estado incluso en cultos donde la gente ha enseñado esta idea. Hay un peligro hoy, y es el siguiente. La tentación consiste en creer que los santos del Antiguo Testamento fueron justificados por medio de su fidelidad a la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque, como suelen decir, bueno, el Nuevo Testamento es el periodo de gracia, de fe, y claro, ya que ese periodo de fe y de gracia llegó con Cristo, pues pre-Cristo, la gente fue justificada por la ley de Moisés. No obstante, amados, cuando analizamos las Escrituras, descubrimos que el Antiguo Testamento también fue la época, la economía de la fe, la economía de la gracia. Por ejemplo, Hebreos 11. ¿Cuántos sermones no se han predicado sobre Hebreos capítulo 11? La lista de los héroes de la fe, lo que se suele llamar a nivel popular. Esto no sale en la Biblia, pero suelen hablar, ¿no?, los predicadores de la lista de los grandes héroes de la fe. Hebreos 11. Todos los nombres que salen en esa lista son personas del Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo que tienen en común? Todos salvos por la fe. Abel, Enoc, Noé, Abraham, bla, 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 bla. Y ahí tenemos todo. No voy a ahora recitar toda la lista, ¿no? Y justo antes de compartirnos esta lista, el autor nos dice, claro, ahora tenemos la Biblia dividida en capítulos, pero en el texto original era una sola línea de pensamiento. A finales del capítulo 10, antes de empezar el 11 con la lista, dice el autor, Hebreos 10:38, el justo por la fe vivirá. Y luego te comparte una lista de héroes de la fe que fueron salvados en el Antiguo Testamento. ¿Qué te está diciendo el autor de Hebreos? Que todas las personas que ahora os estoy nombrando, todas estas personas fueron justificadas por la fe. De nuevo, Abel, justificado por la fe. Enoc, justificado por la fe.
Noé, justificado por la fe, Abraham, justificado por la fe, etcétera, etcétera, etcétera. La idea entonces es que todos los hermanos que salen en Hebreos 11, todos son antiguos testamentarios, nombres del Antiguo Testamento, todos fueron justificados por la fe, no por obras, no por obras. Otro excelente ejemplo, más allá de Hebreos 11, es un pasaje que os leí a principios de nuestros estudios sobre la doctrina de justificación en Romanos 4. Os leí en una clase los primeros 8 versos de Romanos 4, donde Pablo nos habla de 2 personas del Antiguo Testamento que fueron justificadas por la fe. En versos 1 al 6 de Romanos 4, 1 al 5 Abraham, y del 6 al 8, Romanos 4, tenemos a David. Abraham, justificado por la fe, contado como justo. David, justificado por la fe, su pecado, Dios no contó su pecado. ¿Okay? Entonces, Abraham, justificado por la fe, David, justificado por la fe, y esto encaja muy bien con Hebreos 11, la gran lista ahí. Justificación por la fe en el Antiguo Testamento. Todos fueron justificados por la fe en el Antiguo Testamento. Bueno, estamos hablando aquí de Abraham, estamos hablando de David. ¿Cómo puedo yo comprobaros y demostraros que Abraham creyó en Cristo, que David creyó en Cristo? ¿Es así o es una simple especulación nuestra? Bueno, en primer lugar, en cuanto a Abraham, Jesús nos dice en Juan 8:56, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de venir día, lo vio y se gozó. ¿Pues Abraham era un cristiano? Pero pastor, ¿vivía antes de la época de Cristo? Sí, pero él creyó en las profecías mesiánicas. Él creyó en la promesa de Dios. Abraham era creyente. Abraham era precristiano, para que nos entendamos. ¿Y qué puedo deciros sobre David? Pues hermanos, David profetiza sobre Mesías en múltiples lugares. De hecho, Jesús cita, solo un ejemplo de una cita cristológica en los escritos de David. Mateo 22, 43, Jesús dice que David profetiza acerca del Mesías, llamándolo Señor. Y el texto que Jesús cita está en Salmo 110:1. Este es el texto antiguo testamentario más citado en el Nuevo. Y ahí está. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, en términos trinitarios, si me permitís ahora leer el versículo, ahora la luz de la Trinidad, dijo Dios el Padre a Dios el Hijo, así que el primer Señor es Dios el Padre, el segundo Señor es Dios el Hijo, dijo Dios el Padre a Dios el Hijo, siéntate a mi derecha, a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Así que hermanos, David está proclamando que el Mesías es su Señor. David era cristiano, o como antes dije, David era pre-cristiano. Él tenía la misma médula en su fe, el mismo núcleo, Cristo. Cristo era su esperanza. Abraham creyó en Cristo. David creyó en Cristo. Fueron justificados por medio de la fe en Cristo. Y yo puedo deciros lo mismo en cuanto a todos los otros nombres que salen en la lista ahí en Hebreos capítulo 11. Incluso en los santos más primitivos, como Enoc, Abel, Noé, porque tú me dirás, ay, bueno, Abraham lo entiendo, ¿no? Porque anunció la promesa de la simiente y el cordero en el monte Moría, en Génesis 22. Pero antes de Abraham, ¿cómo podían haber conocido el Evangelio? Pues hermanos, en el huerto del Edén, Dios anunció el Evangelio, lo que conocemos como el proto-evangelio. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Ves? Esto significa, hermanos, que la predicación apostólica no es nueva. En realidad, si te das cuenta, según lo que he dicho acerca del protoevangelio, el evangelio, la predicación apostólica, es tan antigua como la propia creación, hermanos. Dios ya vino predicando el evangelio en el Edén, en el mismísimo comienzo de todo. Así que en Gálatas, Pablo va a utilizar este argumento para demostrar la superioridad del evangelio en comparación con la ley. Porque claro, los judaizantes estaban diciendo, sí, está muy bien, hay que creer en Cristo, por supuesto. Pero la ley es superior al evangelio porque la ley es más antigua.
¿verdad? Entonces hay que circuncidarnos, hay que guardar el Shabbat, hay que hacer no sé qué, no sé cuánto. Pero Pablo responde utilizando el argumento de los judaizantes en contra de ellos, diciendo, vamos a ver, la ley no fue dada hasta la generación de Moisés. Pero Dios ya estaba predicando el evangelio en los días de Abraham, más de 400 años antes del otorgamiento de la ley. Y según lo que estamos diciendo hoy, Pablo podría haber agregado el propio evangelio en Génesis 3, versículo 15. Hermanos, desde el Edén en adelante, todos los justificados han recibido su justificación por medio de la fe en el Mesías. Ahora, no niego que tú y yo conozcamos mejor al Mesías que Abel, Enoc, Sansón, Lot, Jeremías, etc. Sí, conocemos a Cristo de manera más profunda porque tenemos más luz, tenemos el Nuevo Testamento, gloria a Dios por la revelación apostólica, amén. Pero ellos fueron justificados por la fe en Cristo. Fueron justificados por esta fe en Jesús. Ahora, tú y yo conocemos a Cristo mejor que ellos, pero somos justificados por la misma fe en el mismo Mesías. Somos una sola familia. Y Abraham, Enoc, Noé son nuestros hermanos en la fe. Así que todos los santos del Antiguo Testamento estarían de acuerdo con sola fide, solus Christus, soli Deo gloria. Y Abel, Noé, Abraham y David responden diciendo, amén, amén, amén. Así que, amados, creo que la lección ha sido muy sencilla, pero sirve para disipar posibles confusiones. La justificación de los creyentes fue bajo el Antiguo Testamento en todos los sentidos exactamente la misma. Que la justificación de los creyentes bajo el Nuevo Testamento, la justificación siempre ha sido por medio de la fe, la justicia del Señor Jesucristo. Amén. Tú y yo conocemos a Cristo mejor porque vivimos ahora en este lado de la cruz y la resurrección, pero Abraham, Moisés, David, etc., fueron justificados por la misma fe en el mismo Salvador. La única diferencia es que ellos esperaban la primera venida. Y tú y yo ahora creemos en la primera venida y esperamos la segunda venida. Pero es la misma fe, misma sustancia, misma justificación y nadie está en el cielo gloriándose en sus obras. Sola fide, sola gratia, solus Christus. ¿Cómo no? Soli Deo gloria. Bendito sea Dios. Amén y amén. Aleluya.